Nayib Armando Bukele Ortiz, presidente de la República de El Salvador desde el 2019, 41 años, es celebrado alrededor del mundo y por admiradores de las políticas de mano dura y también por su afán por las criptomonedas. Ha reemplazado a Pinochet en la frase "aquí necesitamos un", inserte al líder de su preferencia, para que ponga orden. Entonces la pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿Bukele salvador o autócrata? Independientemente de eso, ¿es él el perfil del futuro de los líderes en Latinoamérica? Para hablar sobre este tema y decantar sobre las diferentes ideas, tenemos con nosotros a Mauricio Mulder, que es ex congresista del APRA, pero que también ha sido oficial político de las Naciones Unidas del 92 al 95 en El Salvador. Y a Francisco Belaunde, internacionalista, que ya ha estado con nosotros en el programa. Muchas gracias por venir de nuevo. Le suelto la pregunta: ¿es Bukele un modelo a seguir? Por lo menos es un modelo nuevo. No es un hombre que pueda ser catalogado de derecha, de izquierda, o que sea a través de la ideología que haya entrado al cargo. Claro, él ha sido miembro del FMLN, fue alcalde incluso de San Salvador por el FMLN, pero lo que ocurrió en El Salvador a partir del momento en el que se firmaron los acuerdos de paz entre los partidos políticos es que se hizo una sucesión entre la derecha y la izquierda, o sea, entre el partido Arena, que gobernó mucho tiempo, y el partido de centro-derecha. De centro-derecha, que tenía origen democristiano, con cierta respetabilidad, y el FMLN, pero después es el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, así es, que es el de centro-izquierda. Exactamente. Y lo que hubo por presión de las Naciones Unidas fue un acuerdo de paz. Y en ese acuerdo de paz, históricamente lo que quedó era una suerte de alternancia en el poder de ya sea Arena o el FMLN. De manera que el trabajo de Bukele, con mucha juventud, se adaptó a ese esquema. Pero lo que ahora ha sucedido es que ya fue candidato por su propia organización y se ha focalizado en el tema más importante que tenía Centroamérica, porque este es un tema de las maras, es un tema que también afecta mucho a Honduras y en gran parte también a Guatemala, pero sustantivamente el norte del Centroamérica, que es donde más fuerte se ha visto este tema, está en El Salvador. Algunos calcularon que eran casi 300.000 miembros de una mara. Y las maras son realmente, se llaman así por marabuntas, o sea, llegaban y mataban, quemaban, eran tierra arrasada en todo, pero no pues por un objetivo político como podía haber sido con la guerrilla, sino por robar, matar, etcétera, ya de puro gusto, ¿no? Y él está poniéndole, diríamos, solución. O sea, aquí ya no hay el tema de que es de izquierda, de derecha, de centro, sino que está viendo un problema y lo está resolviendo. ¡Durísimo! Pero la gente lo está apoyando. ¿Es esa solución dura, fuerte, demasiado cara en el largo plazo para un país como El Salvador? Y yo quería poner un poco en contexto de qué pasa con los estados, porque además ese tema obviamente da lugar a un debate en varios países y muchos están, como tú decías, diciendo necesitamos Bukele ahora para resolver los problemas de la delincuencia, ¿no? Entonces, poner un poco en contexto de qué hacen los estados cuando se encuentran frente a una situación de inseguridad y delincuencia desatada, ¿no? Bueno, una de las opciones es la del expresidente de Filipinas, señor Duterte, que se dedicó a matar, ¿no?, a los narcotraficantes, incluidos incluso pequeños consumidores. Más aún, él se jactaba, ¿no?, de matarlos. Es una manera de resolver el tema, entre comillas, es matarlos, matar a la gente. Esa es la solución de Bukele, como también, por supuesto, de grupos de escuadrones de la muerte y todo lo demás. En el caso de Bukele, lo que él presenta, él dice cárcel o muerte. Pero principalmente la solución ha sido en gran parte la cárcel. Claro, está bien. Pero, digamos, por eso digo, la opción es esa. La otra opción, efectivamente, es detener. Lo que está haciendo Bukele es, declaró efectivamente el estado de emergencia y él está gracias al estado de emergencia, ha arrestado un montón de gente, ¿no?
Efectivamente, lo más probable es que la mayoría sean maras, ¿no? Y los están metiendo presos. Ahora, el tema es, bueno, aquí viene después, porque se supone que esas personas tienen que ser juzgadas, van a ser procesadas. Porque si no sería pues una especie de situación donde hay lo que se llama detención administrativa, que pasa por ejemplo en Israel, ¿no? Donde persona considerada peligrosa, básicamente palestinos, los meten presos sin juicio, simplemente por una decisión administrativa. O lo que hizo Estados Unidos con Guantánamo, que mete gente que no tiene estatus de preso, digamos, no tiene derecho a juicio, ni tampoco es prisionero de guerra, y tiene un estatus que nadie sabe lo que es. Entonces, lo que ha hecho Bukele es básicamente con el estado de emergencia meter un montón de gente presa, ¿no? Pero el tema es, bueno, pero en algún momento esa gente va a tener que ser juzgada. Entonces, obviamente, pues hay un problema ahí efectivamente, como tú decías, es duro, efectivamente con el Estado de Derecho, pero hay algo más. Ha salido ayer o anteayer un artículo del Financial Times, que es un diario importante, ¿no? Que han hecho un estudio de la cárcel con satélite. Entonces han visto y han dicho, bueno, acá están los, ¿cómo se llama? Están los pabellones, de esos hay 8 pabellones, dos son para el personal, ¿no? Los guardias y todo lo demás, y 6 quedan para los presos. Hicieron un cálculo y dijeron que con 40.000 presos iba a haber un espacio de solamente 600 centímetros para cada preso. 600 centímetros, o sea, menos de 1 metro para cada preso. Obviamente la norma internacional te dice que cada preso debería tener un espacio de 4 metros. No solo eso, interesante también, dijeron que a nivel de guardias para los presos, ¿no? Se supone que el estándar internacional es de 4 guardias para un preso, ¿no? Ahí van a ser 40 guardias para un preso, o sea, no va a haber mucha seguridad. Entonces la pregunta es realmente por ese tipo de temas. ¿Es serio lo que realmente Bukele va a meter ahí 40.000 personas o es simplemente un show? Y ese es el tema. Bueno, considerando de que cuando anuncia ese estado de excepción, sí. se arrestan 64.000 personas, que es más o menos, para ponerlo en perspectiva, todo el distrito del Lince, o todo el distrito de Magdalena del Mar, todos encerrados. Y desde entonces no han habido muchos que han salido, salvo en algunos casos... 3.000 más o menos. Sí, en comparaciones. Claro. Entonces, y lo que ha hecho Bukele es de que el estado de excepción durará hasta que se acabe la guerra contra las pandillas, que no va a ser en 2 o 3 meses, pero él lo ha descrito como quimioterapia para el país. Entonces, esa es una solución viable. Es más, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que esa solución es insostenible. Bueno, Estados Unidos creo que tiene algo así como 3 millones de personas en las cárceles también, o sea que... pero es un país muchísimo más... Claro, no está bien, pero también que la cárcel la juegan a ellos pues, como si fuera solución a todo, eso también. Pero no, el tema de Bukele es resolver un problema, y el problema de las maras es algo que todavía no se ha explicado en su profunda impacto que tiene en las sociedades en las que está. Yo recuerdo cuando estuve en El Salvador, mis hijos eran chicos, era que uno salía a los parques a jugar un poquito y de repente alguien gritaba por ahí, vienen las maras, y el pánico total de la gente de encerrarse en las casas era porque llegaban, efectivamente, ¿no? O sea, hordas, casi todos jóvenes, con pistolas, porque ahí había pistolas, pero así como en el mercado, ¿no? Y no solo pistolas, pues, machetes y todo tipo de cosas. Y se asesinaba mucho. O sea, la verdad es que moría mucha gente. Yo recuerdo una persona que era mi vecino, lo mataron con un balazo en la cabeza, porque ahí se robaba de esta manera, ¿no? Venían caminando, pum, primero te matan y después te rebuscan, no tiene nada, y siguen. No había ningún valor sobre la vida. Ningún valor. Y entonces se fue creando a partir de los... Esto en realidad tiene un origen más interesante. Las maras comienzan en los barrios latinos de Los Ángeles, en donde además había un gran número de salvadoreños, porque en la guerra interna de El Salvador hubo una presión muy grande, sobre todo para el lado de California, de personas que se fueron allí. Y ahí se crearon esas maras. Cuando Estados Unidos decide deportar a todas esas personas,
es cuando llegan a El Salvador, que no era su país, porque habían crecido en Los Ángeles, y establecieron los mismos reglas que habían aprendido en los Estados Unidos. Y entonces ahí todo era buscar que hubiera jefes, que hubiera una estructura de carácter militar, y se convirtió en una fuerza mucho más poderosa que la Policía Nacional Civil y el propio ejército. Claro, porque en ese momento traen a personas que estaban fuera del país, que no estaban entendidas por la Policía Nacional, y las dejan en un estado de violencia absoluta. Total. Y el tema es que cuando han pasado varios gobiernos y han intentado hacer algo, lo que los ha frenado ha sido el Estado de Derecho, porque había una democracia y además estaba vigilada por Naciones Unidas. Entonces no podían salirse de lo que estaba ocurriendo. Lo que ha ocurrido ahora con Bukele es que a él no le importaba nada. Y él ha violado varias normas que tienen en El Salvador, pero las han constitucionalizado a través de la Asamblea Nacional, y entonces él está ahora trabajando. Pero lo que había sucedido antes era que el gobierno del FMLN, sobre todo el comandante Leonel Sánchez Serén, no hacía nada. Hasta quiso hacer un pacto con la gente de... Negociaron, efectivamente. ¿no? Negociaron y todas las cosas, y no pudo. Y entonces... Sí. Después de ese fracaso, la gente empezó a votar por Bukele. Ahora, se hizo un pacto en el gobierno de Mauricio Funes, que estuvo en la presidencia del 2009 a 2014, entre las maras, que no se publicitó, porque obviamente no puedes publicitarlo. Entonces, y lo que se dice es de que, porque obviamente eso está confirmado, pero no es a ciencia cierta, de que el régimen de excepción se da porque se rompe el pacto. Porque Bukele dice, yo no voy a seguir este pacto y voy a aniquilarlos a todos. Él también negoció, claro. Bukele también negoció. Es más, ahora en Estados Unidos se están procesando, ¿no?, a personas del gobierno de Bukele, ¿no?, por haber negociado con las maras, ahorita, en Estados Unidos. Entonces, ese que ha negociado, por supuesto, negoció. Y claro, parte de la reducción de los homicidios se debió a eso, en un inicio, como también en la época de Funes, ¿no? Entonces, hay previamente efectivamente una negociación. Pero otra vez, lo que yo digo, ¿hasta qué punto? Se puede haber pues visto esas cifras, ¿no? ¿Hasta qué punto eso de meter 40.000 personas a una cárcel es real o es un show? Porque, otra vez, o sea... ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo las cuidan? ¿Cómo las juician? No, sobre todo, o sea, el espacio, o sea, 600 centímetros para una persona, ¿no? Es insostenible, o sea... Pero en lo que estamos viendo ahí tienen menos de eso, porque están pegados unos a otros y casi desnudos. Es una cosa eso también, atroz. Eso también puede ser un poco de propaganda, que va un poco a la... mucha de propaganda. ¿Hasta qué punto es factible? Porque además no van a tener ninguna vigilancia, o sea, muy poca vigilancia, según yo no soy especialista, pero según los especialistas se requiere por lo menos, digamos, un mínimo de 4 guardias por un preso. Van a tener... ¿cómo se llama? Para un preso, 40 guardias, o sea, va a haber una vigilancia y se supone que van a evitar que esas personas puedan dar órdenes, ¿no?, desde la cárcel. ¿Cómo se va a vigilar eso? El hecho que eventualmente puedan tener celulares. O sea, ¿hasta qué punto eso? Yo no lo sé realmente. O sea, la duda que yo tengo es si esto realmente es una cosa real o forma parte de un show, eventualmente con vistas a las próximas elecciones, a las que, por cierto, él no tiene derecho a presentarse, pero ya la Corte que él ha designado le dio el pase, ¿no?, para que se pueda presentar. Eso es hasta qué punto es verdad o no. Esa es la otra parte de la historia que no mucha gente conoce, que es que además del régimen de excepción, Bukele cesa a jueces y magistrados con 60 años cumplidos o 30 años de servicio, destituye a los jueces del equivalente al Tribunal Constitucional y destituye al fiscal general por supuestamente estar asociado con su partido de oposición, del cual casi no tiene presencia en el Congreso. Entonces, ha sido un trabajo de dos lados. Por un lado, el tema del régimen de excepción, por el otro lado, el tema de tener un poder judicial más o menos hecho a medida. ¿Cómo puede ser esto un ejemplo para otros líderes y otros países? En Honduras las campañas son mano dura. Todos prometen mano dura también. Es una lógica en el que da votos. Originalmente había la campaña, en elecciones pasadas había la campaña de mano dura y después era super mano dura y después super duper mano dura, una cosa así.
Así es, o sea, es común, porque es muy violento. Toda esa zona es muy violenta. Por eso es que han tenido largas guerrillas y largas dictaduras, etcétera. Yo creo que Bukele está en un grave problema, porque él va a tener que morir en el poder. O sea, la verdad es que no creo que él algún día diga, bueno, y ahí y me voy a mi casa. No. No creo que haya lugar en el mundo en donde no lo vayan a buscar. Porque les está pegando muy fuerte y como dice... usted lo dice por el tema de las maras, no por el tema de romper los, el los tema modelos democráticos, las leyes. O sea, él hace eso porque no se puede ir, pues. O sea, si se va, ¿qué va a hacer? Lo van a matar, lo van a buscar. Y entonces está obligado en sí mismo, por esa lógica, en mantenerse. Y se va a convertir en un dictador. Tiene 41 años de edad y tiene todavía mucho por delante y lo van a volver a elegir, justamente porque lo que está haciendo es lo que tú denuncias, que la gente aplaude. O sea, esa gente... que tiene un 90% de aprobación. La gente dice, denle peor, o sea, que más, y no les den de comer y todas esas cosas, y destruyen hasta sus tumbas. Entonces... Y eso hace que la población sienta que alguien está haciendo algo por ello, porque yo te puedo decir que, francamente, en El Salvador, yo creo que no hay familia que no tenga una persona asesinada. Y entonces hay una reacción firme diciendo, no, sí está haciendo algo por lo menos. Pero eso lo justifica, ese algo que se hace. ¿Cuántas veces hemos visto en este país el roba pero hace obra? Rompe, pero la gente vota por eso. Y entonces eso aquí es un utilitario nada más. Y eso es lo que está ocurriendo, esa es la explicación, no es que sea bueno o malo, eso es lo que está ocurriendo. Y hay un dato adicional también que, digamos, ¿te acuerdas cuando él no tenía mayoría en el Congreso y quiso que adoptara una ley, ¿no? Y no le hacían caso al Congreso porque no tenía mayoría y entró con la tropa? Entró con los soldados. Así es. ¿No? Y dijo, acá el control lo tengo yo. O sea, normalmente él debió haber sido destituido. Imagino que no lo hicieron porque era súper popular ya. Porque normalmente si un presidente entra con los soldados, lo destituyes. No lo hicieron, pero espera, pero eso no fue todo. Este señor en un momento dado se pone casi a rezar y dice, bueno, Dios me ha dicho que por ahora ya me puedo retirar y dejarlos tranquilos. Una frase por el estilo y se retiró. O sea, te das cuenta que el tipo también, o sea, o está medio loco o es puro show. O las dos cosas. O las dos cosas, o ninguna. Sabemos. Bueno, se necesita un alto dosis de locura para hacer todo lo que está haciendo. Usted ha sido congresista por muchos años. ¿Cuál sería la reacción si es que un presidente carismático entra al Congreso de la República, no con un primer ministro, sino con tropas, y los pone a ustedes a votar por... les propone votar por un... No creo que aquí hubiera una reacción como la salvadoreña, ¿no? Pero hay que ver las cosas de acuerdo a las circunstancias. O sea, las circunstancias que tienen en El Salvador son distintas que las que tiene el Perú. Pero no son justificables. Y lo que en realidad debería ocurrir es que haya una reacción mucho más sólida de parte de la comunidad internacional para denunciar que no se puede tampoco violar derechos humanos socapa de decir que yo quiero resolver un problema de carácter de violencia. O sea, hay límites para todos, ¿no es cierto? El problema es que los que votan en El Salvador, que es un país de 7 millones de habitantes, es pequeño, el pulgarcito, le dicen, de América, son los salvadoreños, pues. Entonces, nada más, ellos son los que deciden lo que se hace. Ellos son los que deciden. Sí, pues. Pero habiendo usted estado ahí durante ese proceso de paz, ¿usted veía venir algo como esto? O sea, ¿se considera necesario una actitud tan belicosa, tan fuerte, tan dura, para lograr lo que este señor está logrando, entre comillas? Bueno, en ese momento no había tantos, o sea, la mara era muy grande, pero ahora se ha multiplicado por 10 o por 20. Eso era, digamos, ya era un gran problema. Las estructuras de seguridad que se habían establecido eran todavía muy jóvenes. La Policía Nacional Civil se acababa de crear en el año 91, 92.
eran gente bisoña todavía, estaban buscando que Naciones Unidas apoyara con los españoles y con algunas otras policías. Y bueno, salían algunas cosas, pero igual los crímenes eran uno tras otro, todos los días, en todo momento. Y entonces se empezó a deteriorar el tema y toda la discusión política estaba alrededor de justamente la violencia. Y bueno, entonces mira todos los años que han pasado. Y ninguno de los gobiernos que ha habido hizo ninguna, hicieron propósitos, pero no lograban ningún resultado. Y en el caso de Bukele tampoco podemos decir que haya tenido un resultado. Lo que tiene es un montón de gente en la cárcel, pero eso no sé, como tú señalas, no necesariamente... Los ha simplemente movido de espacios de estar, o sea, los ha separado de la sociedad. Pero ¿por qué no se pudo hacer ningún avance, considerando de que eso era el problema principal que usted del 92 al 95 ya lo tenía ubicado como problema? ¿Por qué es que no se logra hacer nada y por qué se necesita este tipo de actitud? Porque la Mara había crecido mucho, no eran unas, sino eran hasta 4, estaba el barrio 18 y otras, y entonces también tú podías establecer algún nivel de entendimiento con unos y te traicionaban rápidamente, porque tampoco se trata de personas que tienen el honor de mantener un acuerdo, ¿no? Y entonces entraban otras y era muy difícil, muy complejo. Y lo que ha ocurrido ahora es que se está haciendo una política de barrer, o sea, total, y están cayendo seguramente hasta muchos inocentes. Una de las razones por las cuales ellos se tatúan es justamente para evitar que alguien deserte. Y entonces por eso es que todos están adentro y es muy fácil de identificarlos, ¿no es cierto? Y esa es una de las condiciones que la Mara Salvatrucha impuso sobre otras maras que no hacían eso justamente para poder identificarse entre sí. Así es. Y en este caso era para que además, o sea, estás en la Mara hoy y lo estarás para siempre, porque lo tienes en el rostro para siempre. Además del problema de las maras, una de las cosas que ha caracterizado a la administración de Bukele ha sido la preferencia por criptomonedas como método de mejorar las condiciones económicas de Salvador, que al parecer le ha salido el tiro por la culata porque el precio de Bitcoin ha bajado tremendamente. Sin embargo, él sigue comprando. Y sigue porque no quiere, porque no quiere admitir que se ha equivocado, pero efectivamente, además lo interesante es cómo se tomó esa medida a nivel del Congreso, ¿no? Ya tenía para entonces la mayoría absoluta y entró el proyecto y no hubo discusión, no hubo nada, en 2 horas simplemente se aprobó, o sea, no hubo... Un tema como el tema de los bitcoins tiene obviamente un efecto sobre el tema monetario, económico, es algo que tiene que ser discutido de manera seria, ¿no? Pero nada, simplemente él lo ordenó que iba a ser así porque eventualmente tuvo la idea genial, ¿no? Su hermanito, alguien le habrá dado la idea y le pareció que era genial, entonces impuso eso sin ningún tipo de estudio. Bueno, sus hermanos son asesores oficiales. Acá que nos quejamos que efectivamente acá muchas veces se adoptan leyes sin ni siquiera debatirlas realmente, pues allá batió todos los récords, o sea, en 2 horas no hubo discusión, nada, se aprobó, no pasó por comisiones ni nada. Un tema pero tan importante para la economía de un país como son el tema monetario, se actuó así y efectivamente hace un fracaso. Se han perdido como miles de millones de dólares en... No sé si miles de millones, no, o sea, lo que ha perdido miles de millones es todo el sistema de los bitcoins. A nivel de Salvador no, porque finalmente tampoco es tanto, pero sí ha perdido plata, porque él sigue pensando que esto va a surgir, eventualmente sí, pero no es, pues, un presidente no hace una cosa así. Entonces, y ahora va a tener que tirar para atrás, ir a los bancos internacionales que puedan prestarle en dólares y se lo van a vender carísimo. Y eso puede generar justamente una crisis interna que lo haga tambalear, porque cuando no tienen los recursos, ¿cómo puede sustentar una política como la que está llevando? Y además ya está endeudado. Salvador tiene una deuda de 69, más o menos por ciento, algo por el estilo, y eso es... Mira, nosotros que somos un país de renta media estamos con 34% respecto al PIB nuestra deuda. Eso es manejable, ¿no? Pero un país como ese, tan chiquito, que tiene 69, o sea, alrededor de 60, 69 de deuda respecto al PBI, olvídate, pues no puedes manejar una cosa así, y menos aún si hace ese tipo de medidas. Porque además todos los operadores financieros están viendo y la tasa de interés, como tú dices, la tasa de interés te la ponen en función del riesgo que tú representas. Entonces, se vuelve inmanejable. Y ahí puede comenzar a tener problemas si efectivamente la economía comienza a derrumbarse. Entonces estamos quizás viendo un auge del fenómeno Bukele
que probablemente en un par de años, si es que las cosas se mantienen como están, termine cayendo y sea como un personaje más en la historia de los autócratas centroamericanos? Es posible, o sea, realmente con América Central, en América Latina en general, nada se puede adivinar porque siempre aquí estamos en el mundo real, mágico y fantástico, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. Y sobre todo en Centroamérica. Centroamérica es una particularidad muy, muy latinoamericana y donde además todos los, digamos, los estereotipos que tenemos los latinoamericanos, ahí están todos muy, muy conocidos, ¿no? Por eso es que son países de gente alegre y de gente que tiene muy buena entrada, etcétera. Pero bueno, pues, o sea, cargan una historia bastante difícil. Por ejemplo, en El Salvador nunca ha habido democracia, ¿no? O sea, después dictaduras, que son pequeños gobiernos democráticos. Entonces, hablar de democracia hoy en día en El Salvador es en realidad simplemente una práctica que es nueva, porque no han tenido realmente una etapa democrática que permita crear una democracia, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras cosas que ocurrió cuando yo llegué era que al presidente Duarte le raptaron a la hija. Eso fue una cosa, pues, una conmoción tremenda, ¿no? Que al final la pudieron sacar y todo, pero es realmente bien complicado, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no son países muy grandes. Sin embargo, el presidente Bukele ha tratado de mantener esta imagen de que es un sistema democrático. Ha conseguido, como mencionó antes Francisco, el tema de poder reelegirse, porque la Corte ha conseguido que la Sala Constitucional diga que si él sale de la presidencia 6 meses antes de la campaña, puede volver a lanzarse. Sí. Es un poco más sutil que lo que hizo Evo Morales, ¿no? Donde hizo decir a la Corte que había un derecho humano a la reelección, ¿no? Y eso es lo mismo que pasó en Honduras, por cierto, ¿no? O lo mismo que pasó en Rusia con Putin, que dejó de ser presidente, pero pasó a ser primer ministro. No, claro, pues fue distinto, pero ahí maniobra. Durante todo un periodo, por lo menos, ¿no? En cambio, en el caso de Evo Morales, fue pues una payasada. Pues, ¿de cuándo acá la reelección es un derecho humano? No tiene ningún sentido. Pues, claro, cuando tienes comprada a la Corte, pero lo mismo se hizo en Honduras. Ahora, el tema de Bukele... y ahí hicieron incluso, perdón que te interrumpa, hicieron hasta un referéndum que lo perdieron, pero igualito. El referéndum lo perdieron. Entonces él se saltó, agarró este referéndum con esta maniobra de la Corte Constitucional o Tribunal. Ahora, efectivamente lo que está pasando ahora con Bukele es que muchas personas lo están viendo con simpatía, porque es verdad, el crimen organizado está creciendo en todas partes. O sea, hay una especie de desborde. Mira lo que está pasando en Ecuador. Lo de Ecuador es terrible. Se ha convertido en... ahí aparecen, o a la mexicana aparecen cabezas, aparecen cuerpos desmembrados, gente colgada en los puentes, por esta utilización, porque se ha convertido en una zona de paso de la droga colombiana y también de la droga peruana que va por allá. Ayer justamente hablábamos en el programa sobre el narcotráfico, y una de las partes que realmente nos faltó tocar fue el tema de el rol del Ecuador y el presidente Guillermo Lasso diciendo que existía un narcoestado. Sí. Y hay una narcopolítica. No, es más, se está hablando incluso, algunos hablan de Estado fallido. Bueno, y lo que pasó en Argentina, lo comentábamos antes del programa, en Argentina, en Rosario, que es otra ciudad, otro lugar, que está siendo tomado en parte por el narcotráfico, y hay una violencia hace bastante tiempo, lo que pasó hace poco, ametrallaron el supermercado de la familia de Messi, y lanzaron amenazas, y a raíz de eso es que Fernández, un presidente de izquierda, manda al ejército. No solo eso, un tuit de Ominami, este candidato de izquierda de Chile, también ha dicho, hay que enviar a los militares, después de este asalto que hubo en el aeropuerto de Santiago, hay que enviar a los militares a cuidar. O sea, lo que quiero decir con esto es que ante el desborde del crimen organizado, que cada vez es mayor, ¿no? Entonces, y encima aparece un personaje como Bukele, que dice yo tengo la solución mágica, eso es de alguna manera una especie de desafío para los sistemas democráticos, y bueno, algo tenemos que hacer para resolver esto, porque si no vamos a tener pues personajes como Bukele. Si es que Bukele tiene éxito, lo cual está por demostrarse. Podríamos decir entonces que por lo menos a primera instancia este símil que hace del estado de excepción como quimioterapia, que la quimioterapia es un veneno que supuestamente mata al cáncer, que es peor. Entonces puede ser que este ejemplo que él pone
se pueda trasladar al resto de la región. Miren, saben Muy que fácil. esto es muy malo, pero lo que ustedes tienen es peor. Yo creo que facilísimo se puede traer, porque la gente pide pues eso. O sea, todos los días vemos en la televisión los asaltos que hay aquí en Lima, todos los días. Lo primero que hace la gente es deben matarlos, esa gente. O sea, pues genera indignación de todas maneras, ¿no es cierto? Y cuando eso se va convirtiendo en algo mucho más amplio, entonces empieza a presionar a los gobiernos, a decir, oiga, y haga usted pues, como el señor Bukele. Y tú puedes, no, pero no se puede porque se necesita, que no importa, antes usted es un caballo, yo voto por otro. Entonces no faltará el demagogo que venga y diga, no, yo voy a hacer más que Bukele. Como decía Duterte, súper popular. Súper popular. Por esa política de matar narcotraficantes. Entonces, efectivamente, la gente se olvida, al final dice, o sea, que a mí no me importa, como dicen ellos, ¿no? Ok, estamos fatal, pero por lo menos tengo posibilidades de salir, o sea, llegar vivo a mi casa cuando salgo de mi trabajo, llego a mi casa vivo. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que dicen en El Salvador. Así es, y además no me preocupa cómo van a estar ellos adentro en la cárcel, que se maten entre ellos, que no coman, no me importa. Eso pasaba con Duterte, o sea, las cárceles simplemente abrían la puerta, te metían adentro, ya tú tenías que ver cómo comer, nada. Era el infierno. Por lo tanto, no estamos a nosotros en el Perú y en la región en general a la merced de que venga un outsider que aproveche ese desencanto con la política partidaria que estamos viviendo todos los días y con los partidos tradicionales. ¿No fue eso Pedro Castillo? Quizás con menos capacidad de gestión, por ponerlo así, no fue un rechazo al sistema y decir, miren, ¿sabes qué? Voy a votar por el otro, pero ahora viene un otro que sí está preparado. Es muy fácil que cualquier demagogo quiera venir con lo mismo y pueda, si lo hace bien y de una manera estructurada, con un pensamiento más o menos elaborado, o sea, la gente se va a echar. Es factible, espero que no lo sea, porque la racionalidad de la política también hay que meterla siempre para que no ocurra ese tipo de cosas, pero cuando hay un estado de desesperación, la gente vota desesperadamente y no se puede llegar a una situación como esa. Y claro, y además ahí justamente uno ve finalmente que los temas de seguridad en el Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan pues un desfile de ministros del Interior que no duran nada y después cambian los equipos? No hay una continuidad de los trabajos y con Castillo fue peor todavía, ¿no? Fue un desastre. Entonces, claro, tú vas originando las condiciones para que el crimen aumente y no haya finalmente una solución, porque no se toma en serio el asunto finalmente y se van acomodando, la corrupción tanto a nivel fiscal, judicial, policial, e incluso a nivel de las escuelas policiales, hay corrupción ahí para entrar o para... también se paga, o sea, desde el inicio hay corrupción. Entonces, ¿cómo puedes tú construir una política digamos, por la seguridad con parte del personal, tanto a nivel policial, fiscal y judicial, que son corruptos o ineficientes? Entonces, justamente, si tú no resuelves eso, pues aparece un Bukele y te promete pues la solución mágica. Viene alguien y dice, solamente yo puedo hacerlo. Yo tengo la solución a este problema, tengo la solución a todos los problemas, solamente tienen que bajarse un par de leyes. En todo mensaje político siempre podrá haber, al lado del mensaje racional y claro, también el mensaje demagogo. Y eso es parte de la vida humana. Claro. Lo que hay que hacer es justamente darle cultura al pueblo para que no se deje llevar por aquellos que le venden aceite de culebra y que creen que van a resolver las cosas a puro grito. Pero el mundo ha tenido muchos ejemplos de gente demagoga que ha llegado por saber. El Perú también. ¿Cómo? El Perú también. El Perú también, por eso. Pero cuando hay una situación muy grave y viene alguien y dice, yo tengo la solución. Honradez, tecnología y trabajo con un tractor. Bueno, o sea, en Europa, ¿no? Los alemanes con Hitler, sí, claro, los italianos con Mussolini. Sí, nos vamos muy lejos. Claro, en realidad no es eran los grandes salvadores. Claro, y ahora en Europa también están surgiendo líderes, ¿no? Bastante autoritarios que tienen un discurso similar, ¿no? Entonces,
O sea, el tema no es solamente, es verdad, en países como los nuestros es mucho más fácil porque no tenemos cultura democrática, pero incluso en algunos países de Europa están surgiendo también personas con discursos absolutamente claro, demagógicos y populistas, ¿no? El ejemplo que tú pones de Hitler, o sea, Hitler llegó a ser un dictador en una sociedad altamente culta. Exactamente. O sea, los alemanes eran allí, pues, o sea, filósofos, músicos de primera, etcétera. Esa sociedad fue la que apoyó a Hitler. Es increíble. Bueno, habían otras condiciones. Sin embargo, lo que presenta Bukele es algo un poco diferente, ¿no? Es algo, tiene una nota cool, es joven, es innovador, se presenta como un innovador, y eso podría hablar más a una región que hace poco hubo una encuesta del comercio que decía de que en el Perú la mayoría de personas jóvenes de menores de 24 años que querían ser TikTokers o querían ser YouTubers. Entonces, no iría más por ese lado la tendencia a tener un líder joven que dice, miren, voy a cambiar todo, soy como ustedes, voten por mí, porque yo soy de esa misma onda, pero me voy a tumbar a todos los políticos antiguos y los partidos tradicionales? Bueno, ese discurso ya lo hemos visto también aquí, ¿no? Y en parte lograban hacer las cosas. Sí, claro, o sea, lo que tú señalas está siempre en la política. Llegar a un estado político en el que haya verdadera discusión sobre programas específicos, ideologías, etcétera, es sumamente difícil porque se necesita un alto nivel de cultura. Y lo que hay en países como el nuestro, porque no somos los únicos, casi América Latina está igual, hay una antipolítica. Haciendo política. O sea, los que hacen antipolítica son los que conducen los países, ¿no? Claro. Y entonces se generan las relaciones contrarias. Aquel que entonces trata de hacer una propuesta de carácter racional, bien estudiada, basada en las estadísticas serias, no le creen. Además, no le entienden. Claro. Pero en cambio, al que viene y lo dice, no, yo agarra un machete, porque con un machete en El Salvador hacían campañas y también en Honduras, el machete en la mano y lo blandían, como hizo incluso Noriega, ¿no? En Panamá. Entonces, eso es mucho más visual, pues. Y la gente se puede llevar por ese tipo de cosas. Pongámonos en el supuesto de que efectivamente ya tenemos un Bukele. Hay alguien que hace su propio partido, su propio movimiento, dice yo lo puedo hacer, quizás salir con un machete o algo así. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cuál debería ser la manera de reaccionar del sistema político para protegerse y por lo menos mantener esta semblanza de democracia que todavía tenemos? La verdad es que es bien difícil tu pregunta. ¿Cómo se podría...? ¿Estamos listos para poder aguantar eso? No, de hecho no estamos listos. No, o sea, ¿te refieres a que ya que esté en el poder? O no, antes, que esté haciendo campaña. Bueno, pues ahí depende de la campaña electoral, finalmente. Claro. Cómo manejas la campaña, ¿no? Y evitar que finalmente que pueda llegar, ¿no? O sea, no lo sé, o sea... Ahora, es verdad que en el Perú tú puedes llegar a la segunda vuelta ahora se ha visto, ¿no? Con 10%, 12%, o sea, no debería ser tan difícil poder frenar a una persona así, en todo caso que llegue a la segunda vuelta, llegará seguramente, pero después puede entrar alguien más moderado y a ver si le puede hacer competencia. La pregunta nace porque en El Salvador en particular ya el nivel de oposición es casi nula. Bukele tiene 64 diputados versus 20 de oposición, de los cuales están divididos en muchos partidos y no se organizan. Lo mismo pasa hasta cierto punto en Venezuela. No tienes oposición. Claro, ya llegó al poder, pues. Pero eso significa que hay una ventana muy corta de tiempo en el cual un sistema político puede frenar a un autoritario antes de que entre al liderazgo y desaparezca el partido. Efectivamente. Claro. Y eso sí lo tenemos en el Perú. La debilidad para poder parar a un autoritario que venga, sí la tenemos. De hecho, hoy el sistema político en el Perú está totalmente deshecho. O sea, todos los partidos políticos que están en el Congreso son solamente vientres de alquiler, que ya lo estamos viendo, además se pasan de un lado para el otro, y además constitucionalizado, porque ha sido el Tribunal Constitucional anterior el que permitió que tú pudieras llegar al Parlamento y pasarte a todas las bancadas que querías. O sea, lo que en el año en 99, 2000
fue lo más horrible que decían, todo el mundo decía, los tránsfugas hay que cancelar, y se les castigó. No, ahora todos son Cáceres tránsfugas. Velázquez, el video que lo han pasado 1000 veces, que se sale caminando, después aparecen los billetes Ahí lo tienes, entonces, vecinos. pero en cambio ahora sí eso ya se ha constitucionalizado, y entonces, ¿tú crees que los que están en el Congreso ahora van a tener la solidez argumental y democrática de enfrentarse a eso? No, se van a plegar a ver si les da eso un pedazo de poder y nada Entonces más. lo que, Ese es el lo que problema. está diciendo es que en vez de pelear contra un Bukele probablemente se acoplen. Se acoplan, pero por supuesto, claro. pues si el poder está ahí, pues, Obviamente, al esos final son buscadores de poder nomás. se pueden acoplar, efectivamente. O sea, frente a más aún si son gente que es totalmente, te das cuenta que lo que les interesa, como hemos visto ahora, les interesa la plata, los negocios, y sobrevivir y quedarse en el Congreso y ganar su sueldo. Entonces, obviamente se van a acoplar si aparece una persona así. Eso es Pero eso. sí, fíjate, los congresistas que hay son todos unos aventureros. Vamos a ir a un corte y regresamos con esta conversación. Inevitable entrar al tema peruano, ¿no? Inevitable. Quédense con nosotros. Le hago una pregunta a ustedes dos. ¿Es el futuro en Latinoamérica el populismo, pero el populismo extremo que estamos viendo en el caso de El Salvador? Bueno, no se puede establecer como que fuera ya un destino manifiesto clarísimo, sino, pero sí, sin duda, es un fantasma que está siempre dando vueltas. Y si tú te pones a ver en este momento, lo conversábamos un poquito en el corte, todos los países de América Latina están en un proceso de deterioro muy grande de su institucionalidad política. Argentina, tú lo ves, acaban creo que de descabezar al Poder Judicial, ¿no? En Hay Argentina. una moción, ¿lo han descabezado? Sí, o ¿Se ha sea, aprobado? No. Bueno, Creo que hay todavía un están intento, en un proceso, en un intento de descabezar el durísimo, proceso. Sí, va a ¿cierto? ser bien difícil. Ya, bueno, Chile todavía, o sea, no saben con qué constitución trabajar. Bolivia, ya sabemos que en Bolivia, pues, o sea, hay un poder tras el trono. En Ecuador están haciéndole un impeachment. al Ecuador, que presidente. era más o menos estaba así, y ahora también se ha deteriorado. Brasil, Venezuela no se da cuenta. Colombia, bueno, con Petro diciendo las cosas que dice. Colombia tiene una clase política mucho más cuajada, ¿no? Es Yo creo que ellos interesante que aguantarían Petro ha más. sido el único líder que ha criticado a Bukele directamente. Es más, lo ha hecho. Sí, sí, a través sí, de lo Twitter. está Claro, ahí criticando se directamente. plantea un tema de, por supuesto, se puede criticar a Bukele y todo lo que uno puede pensar, pero que un presidente se mete en un pico a pico o sobre un tema interno de otro, es un poco lo que se ha hecho acá en el Perú, ¿no? O sea, de cuando acá, o sea, desde el punto de vista de la diplomacia, cómo se conducen las relaciones internacionales, eso no es normal. Tú si quieres criticar algo, lo haces dentro de los cánones de la diplomacia. Siempre lo digo. La Unión Europea, Estados Unidos han dicho, están preocupados, apoyan al gobierno de Boluarte en este caso por el tema constitucional, pero han expresado su preocupación por el tema de los muertos, pero lo hacen dentro de los cánones de la democracia. Pero si un presidente va a salir y se va a entrar en un pico a pico con el otro presidente para, digamos, señalar lo que tú estás haciendo en tu país está mal, no, pues así no funcionan las relaciones internacionales. Claro, sí. Estados Unidos y Europa también han criticado dentro de estos cánones, diciendo estamos muy preocupados por la situación en El Salvador, estamos muy Por preocupados supuesto. por estas brechas en temas de derechos humanos. ¿Va a ser esa la tendencia? Estados Unidos diciendo, No "Mira, puede estamos ser de preocupados otra". en Nicaragua, estamos preocupados en el Perú, estamos preocupados en tal No, sitio". pero en este tema, este es un tema de violaciones de derechos humanos básicos, estándar, que están en el mundo y que no pueden aceptarse así nomás. O sea, por Claro. más que sean una gente realmente criminales odiosos, tú no puedes tener a gente tirada así como si fuera basura. Claro. ¿No? Y pegados unos a otros. No, eso viola todos los cánones de los Claro. derechos humanos. Entonces, Claro. la gente va a estar en contra, el mundo va a estar en contra. Por más que la gente allá pueda aplaudir, pero claro, a nivel internacional no se puede aceptar. O sea, Pero entonces eso va a generar en algún momento un quiebre entre las relaciones de los países cercanos que obviamente no quieren tener lo que menciona el periódico El País como un poder envenenado que entre a los intereses de sus propias áreas. O sea, es decir, hasta Nicaragua va a decir, por favor, señor Bukele, ¿qué es usted por allá? No se mete en mis temas. No, de hecho ya se lo dice porque son enemigos, ¿no? Pero los gobiernos son parecidos. claro, son parecidos. O sea, Son claro, parecidos, lo de dos Nicaragua dictaduras. bueno, ya Nicaragua a estas alturas ya es una dictadura abierta, ¿no? Ya, es una
dictadura más de tipo García Márquez, como decía Sergio Ramírez. Sí, claro. Una cosa ya un poquito más y como él decía, ¿no? Las vacas van a estar pastando en el palacio presidencial, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, ya es una cosa caricatura. Y el patriarca va a ser Ortega, ya viejito ahí. Ya que es difícil, como estábamos mencionando, ya que es difícil negar, o sea, votar el fenómeno Bukele y rechazarlo por debilidad de las instituciones, por debilidad del sistema político en sí, ¿qué podemos absorber sin tener la otra parte, la parte negativa? ¿Qué es lo poco bueno que uno podría rescatar ¿De Bukele? de Bukele? Bueno, yo rescataría el hecho de que él ha, equivocadamente, desde mi punto de vista, pero ha tomado una decisión para resolver un problema. Y que era el problema, que es el problema más grave que tiene. Entonces, ha tomado la decisión y se ha jugado con ella hasta el final. Que eso lo va a volver un dictador, sí, seguramente, ¿no? Y que eso además seguramente no tenga un fin como él espera, es probable también. Pero por lo menos está tomando una decisión y no dejando que se resuelvan solos los problemas. Entonces esa es una diferencia que es creo notoria. Bueno, podríamos decir que lo que había que ver es un disco, es una canción antigua en una versión nueva de... No, seguramente, ¿no? Seguramente. Ahora, lo que había que ver también, por ejemplo, el tema de la corrupción. Por ejemplo, no hay transparencia, por ejemplo, respecto al contrato de la cárcel. No se sabe bien cómo ha sido eso. Entonces, si no hay transparencia, entonces puede estar sospechando que ahí eventualmente hay un tema también de malos manejos. Es un poco lo que ha dicho también, por cierto, López Obrador, ¿no? López Obrador ha declarado que el tema del Tren Maya es un tema de seguridad nacional, entonces nadie puede saber cómo son los contratos para construir el Tren Maya, ¿no? Igualito pasó con el aeropuerto medio extraño que ha construido después de pagar una indemnización de, no sé si $500 millones a una empresa que ya había empezado a construir, ¿no? Y con el avión presidencial también, que no se sabía... nadie sabe nada porque todo se convierte en temas de seguridad nacional, entonces, claro, ahí obviamente la puerta para la corrupción está más que abierta, entonces... Y ahí sí no van a decir que en México no hay corrupción, ¿no? Bueno, por supuesto. Entonces, claro, lo de Bukele también hay ese trasfondo, el rol que juegan los hermanos, ¿no? Que son asesores presidenciales. Así es. Entonces, y además Bukele es algo, ¿no? Hasta que no sabemos exactamente cómo es él exactamente, y otra vez, no sabemos si lo que está haciendo ahora lo va a llevar hasta el final y hasta qué punto es factible, porque otra vez, esa cárcel, o sea, meter a tanta gente en esa cárcel, claro, él querrá realmente que estén todos y que se mueran al final, eventualmente, no lo sé, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuál va a ser, no se ve una racionalidad, porque hay otro tema también, que es verdad que el índice he visto unas estadísticas, el índice de homicidios ha bajado bastante, pero otros delitos no, se han bajado un poquito, pero no mucho más. Entonces, claro, es verdad, los homicidios, que de repente es lo más grave, pero siguen habiendo delincuentes finalmente que no son maras. No son maras, sino delincuentes comunes. Por lo menos según esas estadísticas que salieron, ¿no? Donde finalmente el retroceso es bastante menor. Pero quizás eso lleve a una estrategia, porque normalmente, eventualmente se le van a acabar las maras que tienen que meter a las cárceles, entonces va a comenzar a meter a los delincuentes comunes. Es más, el régimen de excepción ha subido las penas, en teoría por cosas muy pequeñas, y una de las razones, de las cosas que te trae el régimen de excepción es que tú puedes encarcelar a alguien sin tener un pedido de nada. Pero al final tienen que haber juicios, tienen que haber procesos judiciales. Entonces, en momentos eso va a tener que... Y además, otro tema también, son tantos que el sistema judicial en El Salvador está pues totalmente colapsado, sí que efectivamente han iniciado los procesos. O sea, en un momento dado tiene que pasarse a la vía judicial. Ok, lo van a pasar eventualmente, ¿no? Como hicieron en la época de los militares acá con los terroristas, no sé, pues de manera con, digamos, un sistema, ¿no? Un sistema que finalmente no tiene en cuenta los derechos humanos y todo lo demás, y al final viene la Corte Internacional de Costa Rica y anula todo, ¿no? Pero en todo caso tiene que haber procesos, como sea. Y eso va a tomar tiempo, son un montón de gente. ¿Hasta qué punto eso es factible? No lo sé. Por eso digo, ¿hasta qué punto él está realmente metido en eso de verdad? ¿O esto forma parte de un show? Yo no lo sé. Diría que eso está amarrado a su intento por ser reelecto, considerando que no se puede ser reelecto en El Salvador. Sin duda. No, tiene, creo yo, mucho que ver con su reelección. Ahora, otra vez,
¿Hasta qué punto él está convencido que realmente puede hacer? Aparentemente sí, porque parece que él está convencido que puede hacer milagros, ¿no? No, él ha El dicho, tema del Bitcoin es una cosa absurda y él sigue con ese tema. Con ese tema también, o sea... a fines de febrero, él en un evento público, ante policías y todos los militares, él se arrodilla y dice que es un instrumento de Dios. Eso es lo que... Entonces uno no sabe hasta qué punto es una persona totalmente... No voy a emplear la palabra, digamos, enajenado mental, ¿no? Aunque ya lo utilizo ahora. Pero en todo caso, una persona que no sabes hasta qué punto... bueno, razona realmente como debía razonar. O a lo mejor lo que hace es un teatro justamente para tratar de seducir a algún eventualmente también. ¿No? Lo sabemos. En realidad sigue siendo un misterio en el fondo, ¿no? Es un hombre, por lo que es un hombre cuya trayectoria es bastante breve, entonces Así no se le es. conoce No toda se le conoce, su... exactamente. Pero él ha sido alcalde De San Salvador. de San Salvador. Antes había sido alcalde de un distrito de San Salvador. Y él lo que hace, él entra con estas ideas de acciones. Tenía proyectos de 1 hora por día, que en realidad avanzaba, limpiaba las calles, alumbraba por primera vez los monumentos en la capital. Entonces como que sí se mostraba esa necesidad de progreso, y por eso el país, el periódico dice que era un tecnócrata con muy buenas ideas que ha devengado en ser un mandatario autoritario que desprecia las leyes. Entonces, pero comienzan así, con esa tendencia de vamos a limpiar, vamos a ordenar, vamos a hacer, y después... Un ejecutivo, digamos, un tipo de ejecutivo. Claro, un CEO. Claro. Entonces, ¿cómo podemos, en los pocos minutos que nos quedan, cómo podemos prepararnos nosotros ante la posibilidad de que venga un Bukele a tocarnos la Ese es el puerta? papel de los partidos políticos, porque que tienen que hacer docencia. Y claro, con lo que vemos en el Congreso, eso me parece solamente pura teoría. Es papel también de los medios de comunicación, lo que tú estás haciendo en este momento, es parte de eso, porque en YouTube están todos los videos y en la televisión no es cierto. O sea, hay una lucha que lleva para que se pueda llevar un mensaje mucho más racional para sectores importantes de la población. Yo no encuentro otra posibilidad o que otro instrumento para que la gente no se deje llevar por un mesiánico que viene y decir yo resuelvo todos los problemas en 24 horas, que es muy fácil para cualquier sociedad que está desesperada votar por una persona así. En Brasil tenían la solución más rápida, que fue votar por el presidente anterior, que fue de Bolsonaro, pasaron a Lula. Claro. Nosotros no tenemos una trayectoria de presidentes que podemos no hay nadie. llegar. No hay nadie. Ahora, sí, pues lo de Lula, claro, mucha gente votó por él porque, bueno, era él o era Bolsonaro, por eso votaron por él, ¿no? Pero Lula también es una persona que Fue estrecho el cambio. y que no tiene para nada la fuerza que tenía inicialmente. Es una persona que igual es cuestionada. Todos sabemos que la corrupción creció muchísimo con él, las empresas, él alentó todas esas empresas, más allá de que él se hubiera enriquecido personalmente o no, eso es otro tema. Pero obviamente con él la corrupción en Brasil creció enormemente y fue exportada a otros países, incluidos el Perú. Entonces, es una persona que finalmente tiene ese pasivo y no tiene la fortaleza de antes, pero es verdad que es un gran negociador, muy hábil para eso. Vamos a ver cómo le va, pero no le está yendo tan fácil tampoco, ¿eh? Ha criticado al Banco Central por las tasas de interés y eso ha preocupado a los inversionistas. O sea, tampoco es que la tenga tan fácil, ¿no? Por el lado de los partidos existentes, el APRA, que ya consiguió o está consiguiendo volver al espacio político, ¿qué toca hacer como líder de un partido? Lo que siempre buscó hacer Haya de la Torre, hacer docencia política. Cada uno de los discursos que hacía Víctor Raúl eran auténticas clases de cómo funciona la política, cómo se lleva un mensaje político para la población, y eso es lo único que toca ahora. ¿Se ha perdido eso? Mucho se ha perdido, porque ahora en la política, como te reitero, hay solamente lo utilitario de búsqueda del poder, como es justamente Bukele. O sea, no hay docencia política, que significa que no es solamente llegar al poder. O sea, la política no es para llegar al poder, la política también es para ordenar un Estado y que todos los puntos de vista distintos que hay en ese Estado tengan una regla común que les permita convivir de una manera pacífica. ¿Los partidos tienen interés en hacer eso? Sea acá o en cualquier otro lugar. Casi no hay partidos, ¿eh?
casi Pero es que aquí en el Perú se ha destruido el sistema de partidos, pues entonces no son partidos que hacen docencia ni que les interesa tener una ideología. Tú puedes tener un ultraderechista en un partido de izquierda y viceversa, porque eso es lo que está pasando, pues, ¿no? Ahora, eso es un fenómeno internacional también, no solamente peruano, ¿eh? Ese tema de la destrucción de los partidos se está dando en varios países, incluso en Europa los partidos tradicionales, que todavía siguen existiendo, pero han perdido en militantes Sí, es verdad, en gran es verdad. cantidad. Es La verdad. socialdemocracia, la democracia cristiana han perdido un montón de militantes porque la política pues ha ido perdiendo prestigio. Bueno, la naturaleza detesta los vacíos, entonces vamos a ver qué va a terminar pasando. Hasta aquí hemos llegado con Punto Medio. Los dejamos con Jimmy Chinchay, que ha venido corriendo desde el Congreso de la República, con Hora 11. Muchas gracias, muy buenas noches.